Bueno, pues muy buen día a todos y muchas gracias al comité organizador por la amable invitación. Mi nombre es Ángel Augusto Pérez Calatayud y ahorita me invitaron a darles el tema de transfusión en el paciente con ventilación mecánica, ¿no? Aquí están todos mis conflictos de intereses y vamos a hablar un poquito de lo que son las bases fisiológicas de lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transporte y consumo de oxígeno, y que es un tema que a todos los que nos manejamos al paciente crítico nos encanta, sabemos que hay diferentes variables que pueden afectar este escenario, bueno, este movimiento de oxígeno de la atmósfera a la célula y que va desde lo que es la captación de oxígeno, el transporte, la liberación y la oxigenación tisular. Y para todo esto sabemos que hay diferentes situaciones metabólicas o del paciente que van a de alguna manera modificar el cómo se comporta esta liberación de oxígeno o esta captación de oxígeno a nuestras células. Una de las cosas que debemos de entender es que la célula es nuestro goal final, nuestro objetivo final cuando estamos haciendo este tipo de manejos. Y sabemos que, por ejemplo, cuando estamos viendo la curva de disociación de la hemoglobina, que una desviación a la derecha va a ocasionar que haya mejor liberación de oxígeno a los tejidos, sin embargo, la captación se va a ver alterada. Y cuando esta se modifica hacia la izquierda, vamos a tener una mucha mejor captación de oxígeno, pero la liberación se encuentra alterada. Y que esto va a depender del comportamiento de nuestro estado de acidemia o alcalemia, de la presencia de 2,3-fosfoglicerato, de la temperatura y de algunos otros factores, como son hemoglobinas inmaduras en la cuestión de este comportamiento. Y entonces cuando nosotros hablamos de la cascada de oxígeno, que es la respiración celular y cómo jalamos desde la atmósfera estas concentraciones de oxígeno para que lleguen a la mitocondria, debemos de tener perfectamente bien estudiado cómo se está comportando la relación ventilación-perfusión en esta cuestión de la presencia de los cortocircuitos que de alguna manera también van a incrementar la deuda de oxígeno, el gradiente de difusión normal y el shunt que se va a llevar a cabo por las arterias bronquiales. Y teniendo todo esto en cuenta, nosotros debemos de mantener un oxígeno celular entre 5 y 8 milímetros de mercurio. Y entonces el monitoreo de la perfusión tisular de alguna manera va a depender de todas estas variables que creo que todo el mundo ha leído o conoce perfectamente, en donde vamos desde lo que es el aporte de oxígeno hasta el consumo de oxígeno y el transporte de oxígeno, que va a depender muchas veces de estas variables que desafortunadamente a nivel de matemático dependen mucho de situaciones que, como son las presiones de oxígeno en diferentes componentes o en diferentes niveles, y que esto también va a depender directamente de la concentración de hemoglobina y de la saturación que estemos manejando, y esto nos va a llevar a tener los diferentes contenidos. Pero cuando nosotros hablamos de la extracción de oxígeno no depende necesariamente nada más de todos estos componentes, como lo vamos a ver ahorita, pero tenemos que entender que la hemoglobina juega un papel esencial. La hemoglobina, como la gran transportadora de esta molécula de oxígeno, que es la encargada de jalar el oxígeno de los pulmones y llevarla hacia lo que es la célula, obviamente para nosotros es de vital importancia el que manejemos niveles óptimos de hemoglobina, que con esto vamos a garantizar que los pacientes tengan esta capacidad de extracción o de consumo de oxígeno. Y bueno, en esta parte de la diapositiva lo que vemos es cómo los diferentes órganos obviamente van a tener un consumo distinto y una extracción distinta. Y esto normalmente nuestras intervenciones actuales van dirigidas a tratar de modificar estos sistemas. Y entonces, cuando hablamos de esto, independientemente de todos los valores que vemos aquí, insisto, ¿no? La mayoría de nosotros hemos leído y conocemos como, ahora sí, ciencia cierta, casi, casi,
es una tesis nuestra, que todo lo que es el transporte y consumo de oxígeno va a depender de la captación, del transporte y de lo que es el consumo y extracción de oxígeno. Y entonces, cuando hablamos de captación, pues vamos a tener diferentes áreas que van desde lo que es la presión de oxígeno arterial, lo que son las relaciones o los índices de oxigenación, la diferencia alveolo arterial de oxígeno y los cortocircuitos, y que esto obviamente va a tener o va a hacer que varíe muchísimo nuestro manejo. De ahí en el transporte nos vamos directamente a lo que son los contenidos y transporte que dependen directamente del sistema circulatorio y obviamente del hematopoyético, específicamente nuestra hemoglobina para nosotros lograr esta afinidad y este transporte hacia la célula. Y de ahí ya la cesión de oxígeno, que normalmente la medimos con la saturación venosa mixta, que de alguna manera sabemos que si tenemos una saturación baja, bueno, va a depender de qué esté ocasionando esta saturación, que puede ser desde un incremento en el consumo tisular hasta alteraciones propias del gasto cardíaco, la disminución de la misma hemoglobina, aunque la extracción tisular de oxígeno, que sí depende ya directamente del porcentaje que es extraído por los tejidos, y el consumo tisular de oxígeno, que va a depender de la transporte, extracción y metabolismo celular. Y entonces nos vamos a la gran, temática de esta plática, que es el manejo del paciente anémico. Ahorita vamos a ver un poquito lo que son generalidades y de ahí nos vamos a meter un poquito más con lo que son los pacientes ventilados. Entonces, cuando nosotros hablamos de anemia en el paciente crítico, debemos de entender que el 97% de nuestros pacientes van a tener anemia en los 8 días, primeros días de estancia en terapia intensiva, que el 77% van a continuar anémicos al alta hospitalaria y que el 50% van a continuar anémicos después de 6 meses de haberlos dado de alta del hospital y que la mayoría pueden presentar o permanecer en este estado de anemia hasta por un año. Y si nosotros entendemos la anemia del paciente crítico, sabemos que todo lo que son los estímulos inflamatorios, independientemente de cuál sea, y la formación de moléculas asociadas al daño o asociadas a patógeno, van a ocasionar una inhibición de lo que es la liberación de eritropoyetina y con esto va a haber una disminución de la proliferación eritroide a nivel de lo que es médula ósea, va a haber un incremento de lo que es hemafagocitosis y va a haber un incremento en los niveles de hepcidina, que también va a haber, esto va a ocasionar que disminuya la captación o la liberación del hierro para la formación de hemátias. Y si nosotros entendemos esto, entonces entendemos que este incremento de la hepcidina va a ocasionar forzosamente tanto una depresión por un lado de nuestra reserva de hierros, que sabemos que es la molécula esencial para la formación de hemoglobina, como este incremento de la demanda donde se va a querer producir más células rojas y obviamente por la falta de estímulo de lo que es la eritropoyetina, pues va a estar de alguna manera limitada o prácticamente bloqueada en el paciente crítico. Y la anemia definitivamente es mala. Digo, en este estudio, metaanálisis, casi 1 millón de pacientes, 24 estudios, 39% anémicos, se encontró la asociación entre anemia y morbimortalidad, donde solamente la presencia de anemia en estos escenarios incrementaba la mortalidad perioperatoria, la presencia de lesión renal aguda, el riesgo de infecciones nosocomiales, el incremento a lo que es los eventos isquémicos, cerebrales y miocárdicos perioperatorios y obviamente incrementaba brutalmente la necesidad de transfusión sanguínea. Entonces, ¿cuál es lo que nos enfrentamos cuando hablamos de la anemia del paciente crítico? La anemia del paciente crítico nos enfrentamos a el tratamiento con hierro, que estudios han observado que en el momento que nosotros administrábamos hierro intravenoso para tratar de repletar nuevamente las reservas de hierro y de alguna manera mejorar o evitar el desarrollo de anemia intrahospitalaria, el problema es que las bacterias siderófilas, que se le conocen, que son las que se alimentan de hierro, pues tendían a proliferar más. Entonces, de alguna manera, no era un tratamiento atractivo para nosotros.
Posteriormente sale recientemente el estudio del Ironman Trial, en donde los pacientes que se les administró hierro, obviamente ya posterior a lo que era el tratamiento agudo o intensivo, sino ya en una etapa más de convalescencia, sí lograron mejores niveles de hemoglobina al egreso, pero el impacto en evolución, en estancia y eso pues fue realmente mínimo. Y uno de los problemas es que tampoco se midió qué tanto impactaba el mejorar los niveles de anemia en lo que fueron los puntajes de mejora de calidad de vida o de retorno a su vida normal post terapia intensiva. Después la eritropoyetina, también los estudios lograron mejores valores de hemoglobina, pero no hubo impacto en las evoluciones, que sabemos que son objetivos primarios o objetivos que siempre seguimos cuando hacemos los estudios en paciente crítico. Y desafortunadamente también tenemos reportes donde hay un incremento en el riesgo de eventos tromboembólicos, lo cual hace que su uso sea limitado e inclusive hasta cierto punto no encontramos el beneficio para tomar lo que es este factor como riesgo y no se utiliza tampoco. Y de ahí nos queda lo que es la transfusión. Ahora, la transfusión tenemos muchas cosas que vamos a ver en la actualidad de si realmente sería nuestra mejor opción o nuestra mejor terapéutica. Entonces, aquí empezamos todo este trayecto de la medicina transfusional con este artículo de 1936 sobre el uso y abuso de las transfusiones sanguíneas, en donde nos dice que efectivamente desde 1936 nos estaban avisando o alarmando de que la transfusión sanguínea puede ser una terapéutica que salva vidas, es una terapéutica que salva vidas, pero que si nosotros abusamos de ellas o no lo tomamos en cuenta, con todo lo que en este momento no se conocían todos los riesgos transfusionales todavía de manera adecuada, pero tendría que ser una terapéutica que usáramos ya al final o al haber agotado todos los demás tratamientos para, obviamente, ya impactar en la mejoría de la vida. Sin embargo, o en la evolución de los pacientes. Sin embargo, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que las transfusiones es uno de los tratamientos más sobreusados, de los cuales se abusa más en todo lo que son las áreas de hospital críticas, que va desde obviamente urgencias hasta el terapia intensiva, pasando por las áreas de quirófano. Y entonces, en las implicaciones para cambiar esto viene una crítica hacia nosotros, donde nos dice que la cantidad de productos que se transfunden normalmente es inversamente proporcional al conocimiento que tiene el clínico sobre medicina transfusional. Y esto no va de la mano a criticar que la gente no sabe de medicina transfusional, vaya, es una realidad que no forma parte de nuestros, ¿cómo se llama? Pero vaya, nuestros protocolos de enseñanza desde la carrera hasta prácticamente todas las especialidades, y que lo que sabemos realmente es muy poco de esta parte, y que si tuviéramos un poquito más o mucho más conocimiento de estas, como lo tiene la gente que maneja bancos de sangre o los hematólogos, no seríamos tan aventados y tan liberales en transfundir a un paciente. Y lo que es esta también revisión en donde nos indican, que esto también es una realidad, que la administración de hemocomponentes está rodeada de emociones, o sea, normalmente es más la tranquilidad del clínico que el beneficio al paciente, que está rodeada de mitos y que está rodeada de conceptos erróneos y la prescribimos por hábito. Y una de las cosas que todos creo que han estado manejando o tomando en cuenta es que en el momento que yo veo nivel de hemoglobina bajo, paciente que viene sangrando, o nivel de hemoglobina bajo, paciente que tiene sepsis, o nivel de hemoglobina bajo, paciente que está con ventilación o que tiene problemas cardíacos o que es neurocrítico, ¡pum!, va el componente sanguíneo como terapéutica de primera línea, ¿no? Y esto es lo que a nosotros sabemos en la mayoría o nos han enseñado de la medicina transfusional. Cuando nosotros transfundimos, vamos a incrementar los valores de hemoglobina, eso es definitivo. Esto va a tener un impacto en el transporte de oxígeno. Esto va a aumentar la oxigenación tisular local. Ajá. Esto obviamente tiene un impacto en el consumo de oxígeno y esto va a mejorar la supervivencia de nuestros pacientes. Y esto es todo lo que nosotros sabemos en todas las áreas. Entonces, la realidad es que
todo esto no tiene evidencia alguna. Y cuando vienen, o sea, empiezan a salir estos protocolos, revisiones, análisis, estudios observacionales al respecto, les voy a enseñar un ejemplo que creo que es uno de los más clásicos en este sentido, que es el estudio de la doctora Napolitano de Italia. Ella lo que hizo fue agarrar diferentes estudios que había publicados en eventos de transfusión para mejorar nuestros índices de perfusión y de transporte y consumo de oxígeno. Y la gran sorpresa es que después de transfundir y en diferentes escenarios, sí lográbamos un incremento de la hemoglobina en todos los pacientes, ¿no? Obviamente se transfunde, incrementa la hemoglobina, todo el mundo feliz y en ese momento decimos, hicimos la intervención adecuada. Pero cuando empiezan a analizar en cuántos lograron de estos estudios y obviamente pacientes el incremento en el transporte de oxígeno, la sorpresa es que no se logró ya en el 100% y que obviamente sabemos que el transporte de oxígeno por lo que es el concentrado eritrocitario va muy de la mano a probablemente la edad de la bolsa o el componente administrado, pero también todo lo que son los conservadores y todo lo que son los procesos de resguardo de estas moléculas que también van a impactar la presencia de difosfoglicerato libre, 2,3-difosfoglicerato libre, que también tiene un impacto en que no se logre el transporte adecuado, por lo que comentamos de la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha. Pero todavía más sorprendente es cuando hablamos del consumo de oxígeno, en el cual no se logró más que en 3 estudios de los analizados en esta revisión. Y que el lactato, aunque no se reportó en todos y que obviamente, o desafortunadamente, no lo podemos hablar como si el impacto era verdadero o no, pero en los que lo lograron analizar, la sorpresa es que no hubo mejoría de esos niveles de lactato, que bueno, puede obedecer a 1000 cosas, pero la realidad es que no estamos impactando en la perfusión o en crear o en lograr la perfusión aerobia, y que es impactante porque pues eso es lo que buscamos al fin y al cabo, lo que queremos lograr. Y entonces en 20 estudios que tuvieron más o menos 500 pacientes, se observó que el incremento al transporte de oxígeno solamente se logró en 15, pero el incremento al consumo solamente lo lograron 3 o lo reportaron 3 estudios, lo cual equivale a que de estos 499 pacientes estudiados, solamente tuvieron el beneficio de la transfusión 33. Entonces, hay un estudio muy reciente en donde auditan las prácticas transfusionales y obviamente de alguna manera tratan de ver el desenlace del escenario. La sorpresa en los pacientes críticos fue impactante porque cuando nosotros transfundíamos con menos de 7 a 8 de hemoglobina, no había ningún impacto en la mortalidad y lo único que estábamos haciendo es incrementar costos. Pero cuando se transfundían pacientes con niveles de hemoglobina arriba de 8 hasta 13, que creo que en la actualidad ya hay muy poca gente que se atreve a transfundir un paciente con más de 13 de hemoglobina, pero bueno, sucede. El impacto era directamente en la mortalidad, tanto dentro de la terapia intensiva como dentro de lo que es la hospitalización y alcanzando la significancia estadística suficiente para entender que esta terapéutica no necesariamente es tan adecuada. Y entonces, actualmente lo que estamos tratando es de cambiar este paradigma transfusional, inclusive en pacientes con enfermedades cardíacas, coronarias, neurocríticos, donde ya nuestros umbrales o nuestros límites transfusionales siguen bajando y que cada vez están retando más, pero bueno, ahorita se considera que un paciente que tiene un evento coronario agudo o va para cirugía cardíaca, con transfundirlo cuando esté en menos de 8 es suficiente. En los pacientes de más, ahorita es aceptado. Insisto, la evidencia va más reservada a la costumbre de no querer bajar más, a que realmente sea necesario la transfusión en el paciente, pero bueno, ahorita se acepta que se transfunda cuando hay hemoglobinas menores a 7, aún en angina estable y enfermedad cardíaca. Y en caso de sí tener un paciente con inestabilidad hemodinámica, siempre debemos de tratar primero la causa de la pérdida sanguínea, tratar de dar una resucitación hemostática, refiriéndose a tratar la coagulación, cerrar la llave y cuando sea necesario, ok, entonces se ganó el concentrado eritrocitario, se lo ganó, eso no cabe la menor duda, ¿no?
Y hemos tenido pláticas con el doctor Raúl Izaguirre, que es uno de los grandes hematólogos y coagulólogos de aquí de México, y él siempre nos menciona un estudio bien interesante, donde en un modelo murino lo que hicieron fue lograr la pérdida sanguínea y obviamente empezar a apretar una arteria para ver en qué momento sucedía el infarto, si en el momento que había obstrucción o en el momento que descendían los niveles de hemoglobina de manera franca. Y lo que él encontró que realmente los niveles de hemoglobina nunca impactaron en el desarrollo real de un evento isquémico en agudo, al menos que hubiera una obstrucción o que la llegada de matiz fuera disminuida, pero por un protocolo de obstrucción. Y es, digo, obviamente es un modelo no reproducible, desafortunadamente, o afortunadamente, pero que lo debemos de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué fue? Que la pérdida sanguínea no llevaba a la inestabilidad hemodinámica, sino la obstrucción o el cese a la circulación en el órgano, ¿no? Y entonces, en este estudio, todavía más reciente, lo que hicieron fue medir por medio del CITOSCAN, que es vaya, la espectroscopia infrarroja, en donde podíamos ver la circulación capilar sublingual y midieron cómo les iba a los pacientes dependiendo de cuánto tenían de hemoglobina, o sea, con un límite transfusional de 7 y un límite transfusional de 9. Entonces, aquí todo lo que esperábamos o los resultados siempre esperados, es decir, bueno, el paciente con 9 de hemoglobina a lo mejor no era necesario, se afectó la microcirculación, y el de 7 pues sí lo necesitaba y le ponías y mejoraba con la transfusión. Y aunque esto fue lo que esperábamos, la gran sorpresa fue que el problema es que el comportamiento de cómo se mejoraba la microcirculación o empeoraba con la transfusión la microcirculación fue evidente en ambos brazos. Y que el problema es que no hay manera de saber en qué paciente al momento de que yo lo transfundo va a ocasionar mejora de la microcirculación y en qué paciente se va a dañar. Ahora, eso uno lo tomaría como de, bueno, pues si no hace daño, lo transfundimos, pero pues sabemos que la transfusión no es buena por muchas razones. Pero vamos a ver ahorita lo que le pasa a la microcirculación. En este estudio, antes de pasar al video de la microcirculación, en este estudio se demostraron que cuando nosotros transfundíamos, obviamente incrementábamos la viscosidad de la sangre, y al incrementar la viscosidad de la sangre, entorpecíamos la circulación a través de los capilares microvasculares. Entonces, para ejemplificar bien esto, es bien importante ver este video, donde es un ejemplo, obviamente esto se tiene que reproducir más, pero lo que hicieron aquí es en un paciente que llegó a urgencias con 2.8 de hemoglobina, 2.7 de hemoglobina, que tiene toda la indicación de transfundir. Le pasaron, obviamente, la reanimación de cristaloides al principio, y aquí lo que estamos viendo en los capilares es cómo fluye perfectamente bien los células, ¿no? Sabemos que pasan bien, inclusive el flujo se puede clasificar como incrementado o aumentado. Pero cuando se transfunden 3 unidades de concentrados eritrocitarios, vean lo que le pasa a la microcirculación. Entonces vemos una microcirculación entorpecida, vemos una microcirculación estancada, donde no están fluyendo de manera adecuada, se está disminuido completamente. Y esto, obviamente, fuera de mejorar o ayudarnos a mejorar la evolución de nuestros pacientes, pues obviamente aquí, ¿cuál extracción de oxígeno? ¿Cuál consumo de oxígeno por las células? Es imposible que se acarre de manera adecuada, y vean la estasis que hay ahí, la molécula de oxígeno a la célula. Entonces, el manejo hemático del paciente, el patient blood management, a lo que se enfoca es a manejar 3 pilares de atención. Que el primero es optimizar la masa eritrocitaria y el manejo activo de la causa de la anemia o prevenir la anemia. El segundo pilar es minimizar el sangrado y manejo directo de lo que es la hemorragia. Y el tercer pilar es mejorar la tolerancia a la anemia. Ahora, en los pacientes con ventilación mecánica vamos a manejar 2 principalmente, digo, fuera de los eventos hemorrágicos, pero vamos a manejar 2 principalmente. Uno, prevenir la pérdida de sangre, o sea, pilar 1 y pilar 2, para prevenir anemia. Y esto obviamente es evitando sangrar a los pacientes, que aparte es bien sencillo, es hablar con nuestro laboratorio y decirle, oye, a partir de ahorita las muestras te las vamos a mandar en un tubo neonatal, que pueden correr todos los laboratorios que están acostumbrados a correr, nada más cambian las diluciones y les van a dar exactamente los mismos resultados, con la mejora de que en vez de sangrarle 20 a 30 mililitros por toma, pues les vamos a quitar 3 mililitros, 2 mililitros de sangre al paciente, lo cual nos va a dar los mismos resultados sin necesidad de ocasionar esta pérdida que ya está perfectamente bien descrito, que podemos lograr un descenso de 1 o 2 gramos de hemoglobina en menos de una semana por estar tomando muestras diarias.
Y en la mejora de la tolerancia a la anemia, que es uno de los proyectos que hemos estado trabajando en la actualidad, cómo podemos nosotros impactar para que mi paciente no amerite necesariamente la transfusión, obviamente optimizando otras áreas que son sumamente necesarias y principalmente el paciente crítico. Y entonces el manejo hemático del paciente es un paquete de cuidados basados en la evidencia para optimizar la evolución de los pacientes mediante el manejo y preservación de su sangre. Entonces, ¿cuál es la importancia? Cuando nosotros analizamos comparativamente lo que es el paradigma viejo con el paradigma nuevo, sabemos que el paradigma viejo es transfunda al paciente, corrige niveles de hemoglobina. El nuevo es preserva la sangre del paciente, mejora los resultados de su evolución. El viejo, que es corregir los niveles de hemoglobina, no lo soportan los estudios observacionales, no los soportan los estudios de Blatchford-Hill, o los criterios, perdón, de Blatchford-Hill. No hay estudios aleatorizados que digan que, insisto, la transfusión es la manera adecuada de irnos. Y en los estudios aleatorizados, donde se ha valorado lo que es la terapia restrictiva contra la liberal, siempre se favorece, la mayoría de las veces se favorece la restrictiva. Ahora, cuando hablamos de lo que es el programa de PBM, tenemos los estudios observacionales lo soportan, los criterios de Blatchford-Hill lo soportan y existe cada vez un crecimiento en el número de estudios aleatorizados que se están realizando, que desafortunadamente por ser un concepto novedoso todavía, no existe tanta evidencia a favor, pero los pocos que se han corrido lo soportan. Y entonces, en vez de preguntarnos qué tan bajo me puedo ir para decidir transfundir un paciente, o sea, cambiar nuestros límites o nuestros umbrales transfusionales, nuestra pregunta es, ¿qué puedo hacer para evitar que el paciente pierda sangre y minimizar el riesgo de lo que es el desarrollo de anemia? Y si nosotros analizamos la evidencia al respecto, bueno, vemos que cuando se empezó a hablar con todo lo que es la medicina transfusional, el boom de la medicina transfusional, pues no estaban haciendo las preguntas clínicas, había algunas alarmas iniciales, ya avisos de, o sea, sí, pero aguas. Sin embargo, pues no estaban bien referenciados. De ahí viene la época donde nos damos cuenta que la transfusión es capaz de transmitir enfermedades infecciosas o enfermedades infecciosas transmitibles por transfusión. Y viene el primer modelo de crisis donde empiezan a incrementar el número de publicaciones y se empiezan a salir todas estas normatividades de seguridad de los sangre y hemocomponentes, pero que nada más iban hacia esa parte, hacia la seguridad del proceso de donación y recepción de sangre, pero no hacia qué tanto impactaba en los pacientes. De ahí viene el segundo modelo de crisis, donde se empiezan a hacer estos estudios que cada vez evidencian más que el transfundir, por lo menos en esta fase de manera liberal, no era necesariamente la conducta a seguir. Y de ahí viene el cambio hacia lo que es el modelo de Patient Blood Management, que como les dije, a partir de 2007 ha ido incrementando su uso y ahorita se está volviendo una práctica de tanto seguridad del paciente como de mejorar la evolución de los mismos con un impacto importantísimo en disminuir complicaciones, morbilidades y inclusive con un impacto en económico, en salud, que también vale la pena mencionarlo, ¿no? Ahora, cuando hablamos de lo que es la transfusión en el paciente ventilado, ¿qué es lo que sabemos? Los beneficios de la transfusión, como ya dijimos, pueden mejorar el transporte de oxígeno, lo cual, insisto, no hay mucha evidencia, reducir lo que son las alteraciones microcirculatorias durante el choque, no hay evidencia, y de alguna manera mejorar lo que es la sensación de fatiga o bienestar, que tampoco hay evidencia. Ahora, ¿cuál es el daño de lo que es la transfusión? La presencia de lesión pulmonar aguda, la presencia de lesión renal aguda, la presencia de la sobrecarga circulatoria asociada a transfusión, la inmunomodulación, que a ver, por favor, tomen la importancia, porque si nosotros incrementamos el riesgo de infecciones asociadas a transfusión, y la inmunomodulación puede ocasionar dehiscencia de heridas, puede ocasionar mil cosas, entonces tenemos que tener cuidado cuando decidimos transfundir un paciente.
la presencia de contaminación bacteriana, que esto, bueno, va obviamente de acuerdo al banco de sangre, y la transmisión de enfermedades que, a ver, no podemos olvidarnos nada más las que se corren en el tamizaje, sino que hay muchas que no se hacen en el tamizaje, no sabemos si las estamos transfundiendo o no, y de lo cual hay muchísima evidencia ya al respecto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros, lo que debemos de, obviamente, evitar cuando estamos transfundiendo un paciente con ventilación mecánica? Es manejar siempre lo que son nuestras medidas de protección alveolar y de ventrículo derecho para evitar alteraciones hemodinámicas que nos pueden llevar a ser nuestro trigger o nuestro umbral transfusional. Y aquí viene, ¿no? Antes de decidir transfundir es no usar la transfusión liberal, eso es definitivo. Trata el shock de manera, o el choque de manera óptima, evitar la hipervolemia, cuando necesitemos incrementar lo que es, perdón, el transporte de oxígeno, considerar el uso de dobutamina o de algún inotrópico, siempre tener el control adecuado de nuestros focos infecciosos y considerar los esteroides cuando están indicados. Y en la ventilación mecánica, insisto, es limitar la duración y evitar, obviamente, o bueno, más bien realizar a todo momento el manejo con las medidas de protección pulmonar. Y obviamente cuando ya hablamos de, ok, necesito transfundir, entonces tratar de mejorar la seguridad de la sangre mediante lo que es el filtramiento y lavado de los productos o de los hemocomponentes, que saber que nuestro sistema de manufactura está optimizado, y eso, bueno, ya en otra chance, en otra charla tendremos la oportunidad de hacer un análisis verdadero de la situación de la medicina transfusional y de lo que son bancos de sangre en México, de los cuales vaya, de verdad se espantarían y todavía tendrían menos ganas de transfundir si supieran a lo que se están enfrentando allá afuera. La política de donador, que aquí en México en esta política no existe, pero bueno, en el mundo sabemos que hay una política de que solamente la sangre que viene de el género masculino, esto es para evitar obviamente todos estos factores antigénicos y inmunomoduladores que viene de la mujer embarazada. Pero insisto, esta política no se utiliza todavía en México, al menos no por normatividad. Mejorar la selección del donador, otro de los problemas que tenemos en México, la donación de sangre en México normalmente es la reposición y no la mínima, la más pequeña es por donación voluntaria. Y creo que andamos sobre el 3% de donación voluntaria, o sea, lo cual es obviamente prácticamente inexistente. Y mejorar todo lo que son nuestros estudios y procesos de cómo escoger al mejor donador para nuestro recipiente, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos y esto también es bien importante, este estudio donde sí se hace ya el ver el impacto de la anemia y la transfusión sanguínea en pacientes con ventilación mecánica prolongada, esto es bien divertido porque las conclusiones dice, un gran porcentaje de los pacientes con ventilación mecánica prolongada mostraron anemia durante la admisión o ya durante lo que es el centro de retiro de la ventilación que algunos países manejan, ¿no? Entonces, la transfusión de concentrados eritrocitarios fue un factor independiente correlacionado con peores evoluciones, ya que los pacientes que se transfundieron de alguna manera sí diferían mucho de las características clínicas. La transfusión de sangre puede ser hasta un indicador la severidad de la enfermedad y más que lo que es el impactar directamente en el pronóstico. Ahora, vean cómo inclusive, aunque aparentemente en los resultados se está demostrando que si nosotros transfundimos un paciente anémico le va peor, lo seguimos justificando a tratar de acomodar que estamos hablando de severidad de la enfermedad, pero no es cierto. Ahorita, y les puedo nombrar ahorita 60 ejemplos que hemos tenido durante el COVID donde no necesariamente el paciente anémico le va peor, y no es cierto. Hemos dado pacientes que estaban muy tranquilos, que tenían 6.5 de hemoglobina, no taquicárdicos, no hipotensos, no nada, y nada más transfundirlo porque es que le voy a retirar el ventilador y porque es un factor de mal pronóstico. Se lo quito. No es cierto, no pasa nada.
como tenemos pacientes que no lo toleran teniendo 14 de hemoglobina, como tenemos pacientes que les hemos pasado, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una donde tenía una hemorragia por un procedimiento de quirúrgico renal, bueno, le pusieron ahí unas nefrostomías por una obstrucción, y la paciente tenía 5 de hemoglobina, tenía 130 de frecuencia cardíaca, ahorita tiene 8 de hemoglobina, sigue teniendo 130 de frecuencia cardíaca, entonces, ¿cuál fue el beneficio? Nulo. Más sin embargo, el nosotros modificar que la paciente pueda de alguna manera disminuir el consumo de oxígeno, y que ahí es donde vienen los 3 pilares. El tercer pilar es cómo nosotros mejoramos que el paciente esté cómodo, no consuma, no se estrese. Y es obviamente siempre tratar la enfermedad base y disminuir o tratar de disminuir dentro de lo posible esta grave liberación de citocinas y de moléculas asociadas a daño o a patógeno, que al fin y al cabo nos van a llevar a este hipermetabolismo que obviamente es malo para el paciente. Y siempre asegurar la adecuada sedación y analgesia. Esto es importantísimo. Hay muchos pacientes que tienen dolor y nosotros nos vamos con la finta de, está taquicárdico, es por dolor, pero ya le paso un paquete globular por si las dudas, porque tenía 7 de hemoglobina. El bloqueo adrenérgico. A ver, el bloqueo adrenérgico ha servido en sepsis, ha servido en quemados, ha servido en trauma y ha servido en neurocríticos. Entonces, nosotros ahorita estamos haciendo un bloqueo adrenérgico, es mantener que la carga adrenérgica de nuestros pacientes esté disminuida con beta bloqueadores en infusión o vía oral. Ahí sí va a depender. No me siento orgulloso de decirlo, pero muchas veces dependemos de la existencia. Pero bueno, es una opción que podemos tener antes de tomar la decisión transfusionaria. Lo que vamos de esto es el que yo siempre, antes de decir voy a transfundir, tengo que ver todo el escenario de mi paciente, porque ya vimos que no necesariamente van a mejorar, ya vimos que no necesariamente va a impactar y que inclusive podemos hacer más daño transfundiéndolos, de acuerdo a lo que vimos ahorita con esta imagen de la microcirculación, y que van a venir muchísimos más estudios en avanzada al respecto. Pero siempre el decir, ok, así como nos restringimos ya en líquidos y como empezamos a hacer todas estas evaluaciones globales antes de decir, ok, sí necesita agua, o sí necesita opiáceos, o sí necesita otra cosa, o bajamos las sedaciones y seguimos dentro del formato, y que ya es una realidad en terapia intensiva, de menos es más. Y entonces aquí nos vamos a manejar la normotermia, obviamente todo lo que puede llevar a un paciente a una mayor pérdida de sangre, sobre todo en eventos hemorrágicos. El adecuado equilibrio ácido-base y el adecuado equilibrio hidroelectrolítico es importantísimo, porque también son grandes simuladores que normalmente nos avientan a nosotros a tomar la decisión de transfundir, y que esto puede mejorar con simplemente adecuar algunas cosas y cambiar lo que es el estado hidroelectrólico del paciente. La optimización hemodinámica, que va desde ver si tengo buena función de bomba, si no tengo mucha variabilidad de volumen sistólico, si mi volumen intravascular es adecuado, si no tengo un trastorno obstructivo, y obviamente si no tengo algún estado de choque oculto, que le llaman a veces, ¿no? Que es también importante. Y si a pesar de esto, aplicar el programa de seguridad, que esto es obviamente que mi paciente no se infecte, no le duela o no esté sobrecargado, todo lo demás que ya sabemos que son partes de los componentes de seguridad y calidad de la atención en paciente crítico. Si después de todo esto nosotros vemos que el paciente nos queda la duda de si lo necesita o no, bueno, podremos ya tomar la decisión de transfundir y ver cómo se comporta el paciente. Entonces, las conclusiones que les dejo con este tema es que no es necesaria la transfusión en pacientes con hemoglobina mayores de 7 o 8 en algunos escenarios, que no transfundir los niveles de hemoglobina en algunos pacientes donde se podría beneficiar, pero no existe manera de saberlo, y evitar las pérdidas sanguíneas con exceso de sangre, que eso es lo que sí sabemos. En cuestión de el escenario de, obviamente, todo lo que hemos explicado genera más preguntas que respuestas, y estamos en la mejor disposición de tratar de contestarlas, porque es un campo de investigación enorme el que se tiene en este rubro, si hacemos las preguntas adecuadas, porque si seguimos tratando de hacer estos estudios de transfundo con 6 o transfundo con 8, inclusive muchos de los que analizan que no han sido tan herméticos en sus ensayos, se fijan que muchas veces los pacientes que están en el
en el nivel menor transfusional, los transfunden casi, no llega a 7, pero tiene 7,5, ya transfunden, entonces nunca llegan al umbral para demostrar si hay o no beneficio. Y ahorita han salido varios metaanálisis que dicen que, señores, no es cierto. Entonces, con menos de 7 de hemoglobina puede haber beneficio. Hay pacientes que tampoco se beneficiarían, pero bueno, puede hacer beneficio y ahorita podría ser un límite aceptable, pero siempre considerar el estado hemodinámico, el estado de extracción de oxígeno que tiene el paciente y ver otras variables que nos podrían ser muchos mejores indicadores y manipular obviamente los que es el tercer pilar completo antes de decidir la terapia transfusional. Y si aún así decidimos la terapia transfusional, entonces vámonos a lo que se llama unidad, o sea, el transfundir la unidad única de sangre, o sea, pedir una, que aparte ahorita con la pandemia normalmente es lo único que nos dan, pero se hace una transfusión y después de que pasemos el hemocomponente, aguantemos, veamos si hay un impacto, si mejoró la situación clínica de mi paciente, si impactó en algo, y si es así, bueno, en caso de que el paciente continúe sintomático y creamos que sí puede haber un beneficio, bueno, pidamos la segunda y si no, no tiene ninguna necesidad el hacerlo. Que tenemos que tomar en cuenta que para que este programa sea efectivo, todas las unidades son importantes y todas las unidades cuentan. Y con esto no me queda más que agradecerle. No conozco bien el sistema que se va a llevar ahorita. Bueno, ya saben que ahorita todo es por tipo webinar, pero ahí les dejo mis contactos, mi teléfono, mis correos y de verdad, si tienen alguna duda o quieren tocar un tema, discutirlo, estoy en toda la disposición de hacerlo y no me queda más que invitarlos a continuar siguiendo el programa de Patient Blood Management México, que ha tomado cartas en el asunto y ha logrado importantes avances en este tema en diferentes áreas y diferentes hospitales.